Gracias a todas las personas que os habéis inscrito en esta jornada de factura electrónica, que la verdad que es un poco así, suena un poco con miedo, pero bueno, seguro que con lo que os vamos a explicar conseguiremos que la transición a la factura electrónica sea lo menos mala posible. Yo soy María José Lladró, pertenezco a la oficina Acelera Pyme de FEMEVAL y a la Asociación de Talleres de aquí de Valencia. Aquí en la pantalla tenemos también a Pablo Colón, que es el secretario de la Asociación de Talleres de Castellón, lo que por problemas técnicos no lo podéis ver. Pablo, si quieres saludar o alguna cosa. Bueno, sí, dar la bienvenida y las gracias a todos los participantes por la asistencia. Esperemos que sea una jornada, creemos que es muy interesante, que va a venir esto en el 2025 y entonces pensamos que todo el mundo tenemos pequeñas dudas sobre todo el tema de la factura electrónica. Entonces, esperemos que nos sirva de mucho esta jornada y nada, y ya veremos el desenlace final. Venga, gracias. Gracias, Pablo. Yo no soy experta en factura electrónica, por eso Chimo García de la empresa IDAI es el que nos está ayudando un poco a entender qué es lo que va a venir, qué podemos hacer. Van a surgir muchísimas dudas. Tenéis tanto el correo de la oficina Acelera Pyme y luego os daremos el de Chimo para que cualquier duda nos la podáis transmitir y nada, intentaremos ayudaros en todo lo posible. Yo voy a contar nada, muy brevemente qué es la oficina Acelera Pyme, ¿vale? Para que sepáis qué hacemos, cómo os podemos ayudar en el tema de digitalización. Así que voy a compartir pantalla. Pues nada, lo que es Oficina Acelera Pyme están puestas en marcha en toda España por Red.es. Es una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Cuentan esta segunda convocatoria de 2022 con un presupuesto de 18.450.000 euros, de los cuales Red.es aporta el 80% del presupuesto subvencionable y las entidades financieras, como en este caso FEMEVAL, aportamos el resto. Todas las actuaciones están financiadas a cargo del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional del periodo 2021-2027. Ya tuvimos 2 años antes la primera parte de Oficina Acelera Pyme y hemos continuado en esta nueva etapa. ¿Qué es lo que pretende hacer la Oficina Acelera Pyme? Pues es ayudar a todas las empresas, ¿vale? A que os digitalicéis, ¿vale? Desde dar servicios de información, asesoramiento, resolución de diferentes tecnologías, ayudaros a entender mejor todos los procedimientos de digitalización, que en el sector de automoción siempre pensamos en lo que es la reparación del vehículo, pero lo que es la operación de procesos, oficina, también podéis dar muchas mejoras y bueno, lo que se pretende aquí es intentar ayudaros. Os voy a pedir. Uy, perdón. Bueno, pues iba a decir que os íbamos a poner un vídeo, pero me he adelantado.
un poco resume todas las acciones que desde la Oficina Acelera Pyme hacemos por las empresas. Todas las semanas mandamos un boletín, un poco resumen de noticias, ayudas, jornadas que realizamos o que pueden ser en otras entidades y que pueden ser de vuestro interés. Como tenemos que tocar todos los sectores, a lo mejor una semana no es del sector automoción, pero bueno, siempre es importante leer y saber qué se está haciendo. También tenemos una app que os animo a descargarosla y entonces ahí también podéis recibir toda esa información. Ahí, igual que en la web, tenéis todas las noticias, todas las grabaciones de todos los seminarios que se van realizando todas las semanas. Por lo tanto, si alguno os habéis perdido o algo se os ha quedado en el tintero, podéis volver a verlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Todas las semanas, como os he indicado, hacemos o bien jornadas online, hacemos visitas a institutos tecnológicos, también nos movemos a diferentes localidades para daros las jornadas para que no sea solo online, que es un poco a veces antisocial y conoceros, ¿vale? Y entonces la semana que viene haremos otra de lo que es factura electrónica, creo que es Gandía. en Gandía, digo, voy a decir Gandía, pero tenía un poco de susto. Luego también vamos a dar una que es online, que es sobre la gestión al impuesto al plástico y la gestión de envases. No todos los talleres tenéis el tema de envases, pero algunos que sí que vendéis, ahí sí que os interesa el por lo menos saber qué tenéis que hacer. Y luego la gestión CAE inversa, que bueno, en principio a vosotros no os es de aplicación, pero bueno, si os apetece o conocéis a alguien que le pueda interesar, nada, encantados de que os conectéis. También desde la Oficina Acelera Pyme lo que hacemos es diagnósticos de las empresas en tema de digitalización, porque a lo mejor no sabéis cómo empezar. No es comprarse un programa nuevo, un programa de facturación, de gestión. Bueno, porque nos llamáis, nos contáis qué hacéis, lo que no hacéis y nosotros intentaremos ayudaros y daros las mejores ideas y soluciones para lo que es vuestra empresa. Y por supuesto, todas las acciones de Red.es y de Oficina Acelera Pyme son gratuitas. Supongo que conoceréis el llamado Kit Digital, que ya lleva 2 años de existencia, que ya ha ayudado a muchísimas empresas en toda España. Lo bueno de esta ayuda, de este bono, es que es para todos los sectores. En principio era hasta 50 trabajadores, pero lo han ampliado, ¿vale? De todas las ampliaciones siempre os vamos indicando. Ahí veréis que ha habido diferentes convocatorias, pues que se han intentado un poco separar por diferentes segmentos de trabajadores y no liaros, que a veces es un poco complicado. ¿Cuáles son cómo podéis optar a este? Bueno, primero a través de la web de red.es entráis y hacéis como un pequeño test de digitalización para ver cómo estáis, ¿vale? Tenéis que ser o bien pequeña empresa, microempresa, podéis ser trabajadores, tenéis que estar, no tener ningún tipo de deuda ni con Hacienda, ninguna seguridad social, no podéis superar las ayudas de minimis, ¿vale? Una serie de características que para cualquier tipo de subvención es obligatorio. ¿Que no entendéis alguna de estas cosas o lo de los mínimos? No os preocupéis, nosotros os informamos, ¿vale? Esos son unos límites que hay cuando se solicitan ayudas. Y sobre todo, para no enrollarme, ¿en qué podéis utilizar el kit digital? Pues si queréis tener una web nueva, presencia web, ¿por qué no? Comercio electrónico, a lo mejor hacéis también venta de algo, ¿por qué no tener un sistema que os lo permita? Factura electrónica como la que os vamos a contar, ciberseguridad, que es tan importante en este momento. Entonces, en la web os pone un poco las características y todas esas soluciones tecnológicas que podríais tener. En mayo, junio salieron una serie de novedades, perdón, ¿vale? Donde se aumentaba el bono, sobre todo para empresas hasta 3 trabajadores, de 2.000 a 3.000 euros, ¿vale? Porque se dieron cuenta de que no era suficiente para las soluciones que vosotros necesitabais. Y luego establecieron dos nuevos segmentos para empresas de 50 a 100 y luego de 100 a 250, ¿vale? Que ojalá muchos de vosotros estuvierais en ese segmento. Añadieron varias soluciones digitales para ese tipo de empresas y sobre todo para los pequeños como vosotros hicieron una cosa que se llama puestos de trabajo de seguro, que lo habréis oído, que decían que podías comprar un ordenador. Vale, sí, pero eso siempre tiene que estar ligado a otra solución digital, pues por ejemplo, implantar lo que es la factura digital. Te implantas la factura, necesitas un ordenador, pero no es ir a una tienda y comprarlo. Vuestra empresa que os ayude a implantar lo que es la factura electrónica, por ejemplo, o vuestra web, ellos son los que os van a indicar qué tipo de ordenador, cómo se tiene que hacer, si necesitáis asesoramiento.
Es decir, la verdad es que la idea es muy buena, que antes no estabais y se dieron cuenta de que eso era necesario. Así que nada, si lo necesitarais, pues bueno, que sepáis que podéis consultar y podéis coger las dos cosas. Esto es un poco lo que son los rangos de bono que tiene cada tipo de empresa. También lo que han sacado es el kit consulting, que básicamente es asesoramiento en temas de digitalización a las empresas, porque antes de a lo mejor implementar cosas nuevas, soluciones a lo bestia, a lo mejor hay que decir un momento, ya he hecho un pequeño diagnóstico, más o menos estas son las líneas que yo debería de afrontar, pero bueno, ahora necesito un experto que me ayude en ese camino, que me haga un informe y que diga, esta solución son las que tú tienes que tomar y estos van a ser los pasos. ¿Vale? Así que si lo necesitarais, pues bueno, que sepáis que esto es nuevo y podéis solicitarlos. Estos son los rangos de, pues tanto de empresas y el coste, el bono que va a tener. Vale, aquí lo siento, pero bueno, menos de empresas de menos de 10 no, por ahora no está incluido. Pero bueno, si alguno de vosotros está en ese rango y necesitáis iniciar ese camino de digitalización, aprovecharlo. Estos son los requisitos, como os he comentado antes, para poder pedir este asesoramiento, este kit consulting y todas las soluciones digitales que podéis pedir y el importe del bono para cada una de ellas. En tema de otras ayudas, el Ministerio también ha sacado, se llama Activa Ciberseguridad y es para daros asesoramiento en tema de, pues eso, la seguridad en tema informático, que por desgracia cada vez hay más hackers, hay más problemas, entonces, bueno, para que vuestra empresa no se vea afectada. Está abierto desde el 2023 para que veáis que se dio bastante presupuesto y es muy importante, por eso lo mantienen abierto. También han sacado, se llama el bono único demanda, que es para bonos de conectividad, ¿vale? Pues está para pymes, microempresas que necesitéis todas esas soluciones de telefonía corporativa, wifi profesional, que necesitáis, pues bueno, tener unas condiciones de Internet, por así decirlo, como Dios manda para poder desarrollar todo vuestro trabajo. Y por supuesto, lo que es la parte de oficina vuestra lo va a necesitar. Si no lo tuvierais o necesitarais información, pues bueno, os lo podemos ampliar sin ningún tipo de problema. Y esto está abierto hasta el 30 de diciembre de este año. Como os hemos comentado antes, todos los servicios de la oficina Acelera Pyme son gratuitos, ¿vale? Así que en ese aspecto estaros tranquilos que no se os puede cobrar nada. Y como en esta jornada, que todas son gratuitas. Aquí tenéis nuestros datos de contacto, si no también podéis llamar o bien a la Asociación de Castellón Astrauto o directamente aquí a Valencia, a la oficina Acelera Pyme. Y nada, yo soy muy rollera, entonces yo prefiero que hablemos de lo que es la factura digital, de lo que nos viene y que Chimo nos cuente un poco, pues eso, la importancia de lo que es la factura digital y aprendamos todos. Pues nada, voy a compartir la pantalla de Chimo. Pues nada, Chimo. Muy bien, pues Sí, sí, no, con el botón se pasa, ¿no? sí. Vale, muchas gracias, María José, por invitarnos a hacer la jornada, a la oficina Acelera Pyme y a Femeval y hasta Auto por organizarla. Os voy a hablar de lo que es la factura electrónica y nuevas obligaciones de facturación, porque se está hablando de factura electrónica en general y no es así. Ahora espero dejaros bien claro cuáles son las nuevas obligaciones que vamos a tener y que no es factura electrónica. Bueno, pues ya me ha Sí, presentado María José, yo soy Joaquín García o Chimo García, como prefiráis. disculpar, es la confianza. Bien, nuestra empresa es RPA IDAI. Nosotros somos un fabricante de software, de ERP, de programas de gestión. Llevamos más de 25 años en el sector y hemos vivido muchas transformaciones de los sistemas de facturación y demás y tenemos mucha experiencia en el tema. Nosotros pertenecemos a la Asociación de Empresas de Informática de la Comunidad Valenciana, que se llama BETIC, y a través de ABETIC pertenecemos también a la Confederación Nacional de Empresas TIC, que es CONETIC. Hago esta introducción porque cuando toda la elaboración de todas estas leyes que ya están publicadas, la Administración mantiene contacto con interlocutores.
Entonces, nosotros desde Conetic hemos estado junto a Hacienda en su caso y también al Ministerio de Economía en la elaboración de estas leyes. No estamos de acuerdo en muchas de las cosas que se han publicado en la ley, pero sí que hemos logrado que muchas cosas que había que hacerlas así se hayan puesto ya en la ley. No cosas nuevas, sino cosas que nos iban a obligar, que no eran ni lógicas ni habían tenido en cuenta muchas cosas. Aún así, os insisto, y veremos después, que en muchas cosas no estamos de acuerdo y de hecho hemos hecho comunicados públicos, hemos hecho alegaciones y hemos hecho todo lo que está en nuestra mano. Bien, ¿qué es lo que se pretende con todo esto? Pues con todo esto se pretende la transformación digital de los sistemas de facturación y sobre todo de la comunicación con la agencia tributaria. Esto es un poco de, esto es algo que hay ahí y que tenemos que hacer, pero si no lo hacemos, ahora por ley lo vamos a tener que hacer. O sea que es una obligación que nos van a poner y que vamos a tener que asumir y hacer lo necesario para cumplir con la legislación que nos han puesto. Bien, aquí tenemos el índice de lo que vamos a hablar. En primer lugar, quiero aclarar conceptos, que es muy importante porque hay mucha confusión y yo mismo he estado en jornadas donde más que aclarar se confunde más. Entonces, luego hablaremos de los antecedentes, que es lo que tenemos hasta ahora, porque esto no es nuevo, cómo estamos al día de hoy, las dos normas o leyes que nos afectan, que son la ley antifraude y lo que se llama desde Hacienda Verifactu, que esto dentro de poco os va a sonar muchísimo, y luego la ley Crea y Crece. Cómo tenemos el futuro próximo y lejano, y luego una serie de reflexiones sobre todo esto de cosas que se deberían hacer o que se deberían haber hecho. Bien, en primer lugar, aclarar conceptos. Tenemos dos normas distintas que nos van a obligar y son distintas, ¿eh? No todo es factura electrónica. Una norma afecta a lo que se llama reporte fiscal, o sea, a lo que vamos a tener que comunicar a Hacienda a partir del momento que entre en vigor, y otra afecta, que es la factura electrónica, a las facturas que vamos a emitir. Entonces, son cosas distintas. La que está ya a punto de caramelo es la primera, que son las obligaciones de facturación, que esto depende de la agencia tributaria. La factura electrónica no depende de la agencia tributaria, sino que depende del Ministerio de Economía. La primera, hay una ley que se llama Ley Antifraude y la segunda hay otra ley distinta que es Crea y Crece. Ya os adelanto aquí que esto, desde nuestro punto de vista, es un absurdo porque tenía que ir todo junto, pero bueno, no es ni va a ser así. La primera, la que es de la agencia tributaria, afecta a reporte fiscal, a cómo voy a tener que comunicar a la agencia tributaria todas las facturas y tickets que emito. Y la segunda afecta al intercambio de facturas entre empresas y autónomos españoles. Insisto, entre empresas y autónomos españoles. No va a afectar a las facturas que hagamos a particulares, no va a afectar a las facturas que hagamos a empresas de la Unión Europea y no va a afectar a las facturas que hagamos de exportación. Y solo a las que se hagan entre empresas y autónomos. La primera va a obligar a que cambiemos nuestros sistemas de facturación o que los adaptemos y tendremos que tener lo que se llama sistemas de facturación certificados. Insisto, certificados. Luego os explicaré con detalle. Que no homologados, certificados. Y la segunda afecta a cómo vamos a emitir las facturas y además tiene una condición adicional que es el control de la morosidad. Va a obligar de informar la fecha de pago de las facturas. Es una de las cosas que obliga también la ley Crea y Crece. Entonces, insisto, perdonad que insista porque es que luego... Yo me estoy tomando nota de todo. Esta duda luego es recurrente, Sí. todos te lo preguntan, pero entonces son dos cosas distintas. Una cosa es la factura electrónica
y otra cosa es lo que vamos a llamar Verifactu, que es como le llama Hacienda, ¿eh? Y una cosa afecta a comunicar a Hacienda la factura, que no todos los datos de la factura, sino la emisión de esa factura, y otra es cómo vamos a intercambiar las facturas, que ahí sí que va evidentemente toda la factura, ¿eh? Bien, esto no es nuevo, en antecedentes ya tenemos. En cuanto a reporte fiscal, está el SI, que es suministro inmediato de información, que afecta a todas las empresas que facturan más de 6 millones de euros o que se acogen voluntariamente a este tipo de declaración. Esto ya está en vigor desde el 2017. Entonces ya hay muchas empresas que lo están haciendo. Como hay aquí, lo que se hace es reportar a Hacienda. Cada vez que emito una factura, le reporto no la factura en sí, sino el contenido fiscal de la factura. O sea, no le digo a Hacienda, he facturado 3 botellas de agua, 2 teclados. No, no, le digo, he hecho una factura que corresponde a ventas, que corresponde a tal cliente, toda una serie de información fiscal, el IVA, etcétera. Por otro lado, en el País Vasco ya está en vigor y en marcha lo que se llama el Ticket Buy. Esto es lo mismo que nos va a obligar Hacienda a todos a través del Verifactu. Es lo mismo, pero en el País Vasco ya está en vigor. Si cualquiera recibís una factura de una empresa del País Vasco o un ticket, o vas a Bilbao, coges un taxi o te tomas un café, ya veréis que en el ticket que te emiten o en la factura va un código QR que si lo lees comunicará con la agencia tributaria vasca, con la agencia foral. Entonces, eso ya está en vigor. O sea, no es algo que digamos, es que si no lo van a poner, ya está en vigor. Y en factura electrónica ya es obligatoria desde hace bastantes años para todas las empresas que facturan a la administración. O sea, que tampoco es nuevo, sino que toda empresa que factura a un ayuntamiento un importe creo que superior a 3.000 euros o a una consellería o al Estado, ya tiene que hacer factura electrónica obligatoria, ¿eh? Y esto se llama FACE. Por ejemplo, las facturas del PI digital que tenemos que presentar a redes para conseguir las subvenciones ya nos obligan que sean electrónicas, y han de ir bajo este sistema FACE. Vale. Entonces, ¿cómo estamos ahora? Vamos a ver primero la ley antifraude, que afecta al reporte fiscal, y luego veremos la factura electrónica, que es la ley de Crea y Crece. Esta ley se aprobó ya en el 2021, el 9 de julio. O sea, fijaros que ya han pasado más de 3 años de que se aprobó la ley. Y cambian normas de la ley de facturación del 2003 y afecta a la forma en que tenemos que comunicar las facturas a Hacienda. Bien, esto se publicó en el 2021, ya previamente desde hace 4 o 5 años veníamos trabajando en el tema y al final se publica entonces, pero a la falta de un reglamento, en el reglamento es donde se especifica cómo hay que hacerlo. Aquí solamente especifican que se va a hacer, las multas, eso sí, las multas ya las especificaron en la ley y os adelanto que son bárbaras, porque además no tienen en cuenta el volumen de la empresa, sino que directamente 150.000 euros por empresa y ejercicio, directamente. Y luego ya el reglamento se publicó el 5 de diciembre de 2023. Aprovecharon el Día de la Constitución para publicarlo en el BOE. Buen día, buen día. Sí, tuvimos que estar leyéndonos los días de la Constitución. Bien, entonces aquí ya se establecen los requisitos que deben de adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos para facturar, para todos los empresarios y profesionales. Y se estandarizan esos sistemas. Bien, ahí una vez ya eso está aprobado, ya queda solo un último paso, que es la orden ministerial, donde se dice las especificaciones técnicas y funcionales que no están indicadas todavía en el reglamento, se acaban de detallar y ya entra en vigor. Bien, esta orden ministerial en teoría era inmediata, iba eso, pero de momento no la han publicado. El día 24 de enero se acabó el trámite de información pública. Esto lo que lleva es un trámite, ¿no? O sea, se publica el reglamento,
se hace el proyecto de orden ministerial y hay un tiempo para hacer alegaciones y luego una vez están hechas las alegaciones, contemplan o no las que quieren y ya se publica el orden ministerial y entra en vigor. El trámite acabó el 24 de enero, o sea que ya hace muchos meses. Nosotros desde Conetic presentamos alegaciones al reglamento, al orden ministerial. No confiamos mucho en haber tenido mucho éxito, Pero pero bueno, hay que sí, al presentarlas, esto es lo menos en importante. algunas cosas. Y bien, por otro lado, en lo que es la sede electrónica, o sea, en la agencia tributaria, ya están los detalles técnicos, las especificaciones, ya están puestos los sistemas de prueba para poder subir las facturas, tal como las tendremos que subir, ¿eh? Todo eso ya está preparado, o sea, que esto es inminente. Bien. Luego, por otro lado, la ley Crea y Crece. Esta es la que afecta a la factura electrónica. ¿Cómo vamos a tener que intercambiar las facturas? Esta es del año 2022, del 28 de septiembre, y en teoría era para la creación y crecimiento de empresas. Pero bueno, ahí aprovecharon, metieron muchas más cosas, entre ellas esto de la factura electrónica. Desde nuestro punto de vista, y así se lo hemos hecho saber todas las veces que tenemos ocasión, esto tenía que ir junto con lo otro, porque no tiene sentido que por un lado tengamos que reportar a Hacienda y por otro lado el Ministerio de Economía nos ponga otra obligación. Bien, esto se sigue publicar un borrador el 15 de junio del 2023 y desde entonces hasta aquí silencio absoluto. No se sabe nada. Te hablas con ellos y te dicen que sí, que esto es inmediato, pero no ha salido nada. Ni han publicado la orden ministerial, ni hay nada en la sede electrónica. Pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Sí, además es que esto vienen obligados por lo que os indico a continuación, que es por una directriz europea. Hay una directriz europea que es, fijaros, del 22, donde dice que en el 2028 toda la facturación entre empresas europeas ha de ser electrónica. Entonces, claro, sacaron la ley que crece, pusieron eso, pero de momento se ha quedado ahí, está ahí. ¿No? Lo cual no quiere decir que hoy mismo no lo publiquen o mañana o la semana que viene. Vale. Vamos a ver primero lo que es la obligación con Hacienda. ¿A quién afecta esto? A todos los que están obligados a emitir facturas o tickets, salvo exentos. ¿Quiénes están exentos? Pues los que ya están acogidos al SI, que os he comentado antes, al suministro inmediato de información, que son empresas de más de 6 millones de euros o que se acogen voluntariamente. Entonces, estos no tienen esta obligación. Tienen la del SI, pero no tienen esta. Tampoco a los que ya están obligados por el Ticket Buy, porque ya lo hacen en la agencia foral del País Vasco, y también aquellas operaciones que están exentas de emitir factura. Estos son casos excepcionales que hay determinadas operaciones que te permiten no emitir factura. Pero vamos, el resto, o sea, prácticamente casi todos sí que estaremos obligados a esta legislación. Insisto, facturas o tickets. O sea, ya sea un comercio que vende, yo qué sé, una botella de agua, lo que sea, está obligado a emitir el ticket ya con Verifacto. Entonces, ¿a qué obliga? Obliga a utilizar un SIF, que llaman ellos, que es un sistema informático de facturación, SIF. Entonces, a partir de aquí, se acabó facturar con Excel, se acabó facturar con Word, se acabó facturar a mano, con bolígrafo y libreta. Todo eso, a partir de que esto entre en vigor, nos tenemos que olvidar. Porque tenemos que ir a un sistema informático de facturación que además veremos que esté certificado. Todos estos sistemas han de estar certificados según especificaciones de la norma. No hay homologación. Al principio, una de las cosas que sacaron en la ley y les hicimos ver que era un absurdo y que era imposible de cumplir, era la homologación. O sea, al principio pretendían que cualquier programa para facturar hubiese de sufrir un proceso de homologación. ¿Quién lo iba a homologar? Pues o la propia agencia tributaria o entidades de homologación.
Pero esto era un absurdo, porque es que hay muchas cosas dentro de un programa de facturación que no se pueden homologar. Por ejemplo, si utilizas una base de datos que hay detrás, una SQL Server o un Access o un DB2, lo que sea, tú no puedes homologar el contenido de la base de datos. ¿Eh? Entonces, al final, en esto sí que nos hicieron caso y lo que esté obligado es que ha de estar certificado el software. ¿Y quién lo ha de certificar? El fabricante del software. O sea, el que te haga el programa o el que te lo venda ha de darte un certificado que ese software está certificado. ¿Eh? Al principio dijeron que era solo el fabricante, pero ¿qué pasa? Que encontramos software, pues por ejemplo, libre o desarrollado en otros países que no tienen esta normativa y entonces no te lo van a certificar. Entonces dijeron que es el propio implantador el que puede hacer una certificación. Ojo que a lo que certificamos, que las multas son bestiales, ¿eh? Las multas son para cerrar la empresa directamente, ¿eh? Además, ya os digo que no les da igual que sea Indra, que factura cientos o miles de millones, que sea un programador en su casa. Les da igual, la multa es la misma. 150.000 euros por ejercicio y cliente. O sea que pillan a un cliente y son 150.000, 600.000 euros de multa directamente. Entonces, ojo. Bien, y Hacienda aquí también, al principio planteó una serie de temas aquí de cómo tenía que ser los programas de facturación y al final se ha llegado a una solución que, bueno, digamos que no está mal. O sea, en cuanto a los programas certificados va a haber dos tipos. Unos que se llaman Verifactu. Verifactu es como le llama Hacienda, que es cumplo con las condiciones de Hacienda, pues mi programa es Verifactu y lo certifico. Y esto conlleva a que remito todas las facturas a Hacienda en el momento que las emito. Eso es el Verifactu. Perdón, no las facturas, la información fiscal de cada factura. Otra opción que nos da Hacienda es que el sistema no sea Verifactu. O sea, no envío la factura en el momento a Hacienda, solamente las envío bajo requerimiento. ¿Qué pasa? Que Hacienda en cualquier momento te dice, envíame todas las facturas del mes. Y tu sistema informático ha de ser capaz de enviarlas como el Al otro, como el momento. Verifactu, al momento que te las solicita. Entonces, en el primero, Verifactu, envío voluntariamente la información fiscal de cada factura o ticket de Hacienda en el momento. Entonces, en el momento en que lo emito, o sea, está el ticket, sale el ticket o saco la factura en ese momento, ya está en Hacienda, ¿eh? En el mismo momento. Y esto va a conllevar que esa factura o ese ticket contiene un código QR con el cual Hacienda comprobará la factura. No Hacienda, sino cualquiera comprobará la validez de la factura. ¿Qué es lo que se persigue con esto? Pues que todos seamos inspectores de Hacienda. O sea, cualquiera leemos el código QR y veremos si la factura está subida a Hacienda, si es para el importe, si me la han emitido a mí o no me la han emitido a mí. ¿Eh? Con lo cual, todos podemos inspeccionar. ¿Eh? Ojo, no confundáis con otros códigos QR que llevan de publicidad las facturas, que donde lo lees y simplemente te lleva a la página de publicidad del que emite la factura. Bien, entonces ese es el sistema Verifactu. Y Hacienda te dice, vale, si no me las quieres enviar en el momento, te doy la oportunidad de que tu sistema también esté certificado, pero sea no Verifactu. ¿Qué quiere decir? Que no me las tienes que enviar en el momento, solamente me las tienes que enviar cuando yo te diga. ¿Eh? Pero en el momento que te las diga, me las envías por el mismo sistema que las otras. Y además, para evitar aquí fraude, te voy a poner una complejidad en lo que es el desarrollo del programa cercano a la posibilidad de cumplir. O sea, ponen tales exigencias técnicas en el desarrollo del software que nosotros que somos desarrolladores os decimos que está cercano a decir que es imposible cumplirlo, porque te exigen determinadas cosas que habría que utilizar tecnologías muy avanzadas tipo blockchain y cosas así para poder cumplirlas y muy complejas. Y estas facturas no tendrán un QR y no podrán,
el, El el cliente. cliente comprobar que es válido. Entonces, la Hacienda te dice, bueno, te pongo el Verifactu y esta opción también. Pero cuando ellos mismos te miran directamente y te dicen, pero el que utilice uno no Verifactu vas a tener que explicar muy bien por qué lo hace. Pues bueno, está claro Hay que que comentárselo. vamos a tener que ir todos al Verifactu. Está más claro que el agua. Bien, vamos a la otra. Creo que las hago adelante. Vale. Cambiar el botón. A ver, esto es cómo va a ir en la factura. ¿Veis? Aquí en la factura, en la parte de arriba, lleva este código QR. Está aquí en el ejemplo, está puesto arriba. En la mayoría de las que están emitiendo ya en el País Vasco, yo lo veo en la parte de abajo, a continuación de la factura. Bueno, eso es lo de menos, la puedes poner donde quieras. Entonces, ese código QR, tú lo lees desde una aplicación de Hacienda o desde la página web de Hacienda, desde el móvil, y directamente te devuelve un verde que te dice, esta factura está en Hacienda, el NIF de quien las pide, el número de serie y factura de la factura, la fecha de expedición y el importe, que tiene que cuadrar con lo que a ti te han dado. Puede ocurrir que te lo devuelva en rojo, que dice no consta en el sistema Verifactu esta la factura, o que te devuelva un error de que los parámetros que está leyendo del código QR no son correctos. Esto ya con el Verifactu, con el Ticket Buy ya es así. Cualquier factura del Ticket Buy la lees y ya se conecta con la agencia vasca y ya te aparecen los datos allí de la factura. Entonces, ¿qué obliga? Pues a tener un sistema informático de facturación. Y Hacienda nos dice, para todos aquellos que no puedan adquirir un sistema informático de facturación o no quieran, yo os voy a dar un programa de facturación a los que quieran, pero con unas limitaciones. Solamente podréis emitir 100 facturas al año como máximo y además no se puede personalizar. O sea, va a sacar la factura o el ticket, pero con el formato que tiene y nada, y chimpún. Y si haces 101 facturas, pues no te vale. Entonces, eso es la facilidad que nos dará Hacienda con este programa. Luego, otra de las cosas que dice es que una vez publicada la orden ministerial, habrá 9 meses tanto para desarrolladores como para la agencia tributaria para que estén preparados los sistemas. Y lo que ponen en la orden es que todos estaremos obligados a partir del 1 de julio del 2025. Si contamos para atrás, a partir del 1 de julio del 2025, os daréis cuenta que el 1 de octubre del 2024 han tenido que publicar la orden ministerial, porque nos tienen que dar 9 meses para prepararnos. O sea que hoy estamos a Sí, van 18, un poco ya mal de 19, tiempo. yo creo que van mal de tiempo. Entonces, no sé si lo van a aplazar o qué lo harán, pero vamos, en la orden ministerial está puesta la fecha. ¿Sí? Y aquí luego hablaremos un poco, al final, si nos interesa acogernos a Verifactu o al SEI. Eso lo veremos al final en las reflexiones. Bien, ¿a quién afecta la otra ley? La de factura electrónica. Ahora sí que estamos hablando de factura electrónica. Lo otro no era factura electrónica. Entonces, a todos los obligados a emitir o recibir facturas o tickets que sean B2B. O sea, que sean empresa a empresa, empresa autónomo, autónomo empresa. Y que sean españoles. Son de ámbito español. Entonces no afecta como os he comentado antes, a los que sean consumidores, las facturas emitidas a consumidores, no afecta a todas las que sean B2G, a todos los que sean al gobierno, porque esos ya están obligados por otro sitio, hace años, que es el FACE. No afecta a las facturas que sean intracomunitarias y no afecta a las facturas de exportación. Y ojo que aquí ya no estamos hablando de emitir facturas, estamos hablando de emitir y de recibir las facturas. O sea,
Aquí ya sí que se acabó, te envío por email la factura. No, aquí tu sistema informático ha de ser capaz de comunicar, como ahora veremos, y de recibir las facturas que a ti te emitan. Esto realmente está muy bien porque nos va a hacer la vida más sencilla, tanto para las facturas que emitamos como para que las recibamos, en principio. Que sí, que nos va a obligar a adaptarnos, pero lo vamos a tener que hacer sí o sí. Y aquí los puntos principales es, cuando hablamos de factura electrónica, estamos hablando de factura electrónica en lenguaje estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Que un PDF, aunque lo Eso. enviemos por email, no sirve. El lenguaje estructurado es una serie de lenguajes, XML, por es el más conocido, donde es un lenguaje informático, donde se comunica ahí en un fichero, ahí va la factura, y en ese lenguaje va estructurada toda la factura. ¿Eh? Entonces, eso es una factura electrónica. No es un PDF, ni es un Word, ni es un Excel, aunque lo emitamos desde el ordenador y lo enviamos por email o se lo subamos a una plataforma, eso no vale. Ha de ser factura electrónica en lenguaje estructurado. ¿Y dónde hay esta factura? Tampoco la podremos enviar por email ni nada similar. Vamos a tener que subirla a lo que llaman plataformas de facturación electrónica. En la nube habrá unas plataformas donde tendremos que subir las facturas y recoger las facturas que vengan de ahí. ¿Eh? Y además tendremos que comunicar el estado de pago de la factura, ¿eh? Obligatoriamente. Esto también aquí ha habido muchos temas controvertidos que les hemos hecho ver que son de muy difícil cumplimiento y que esperamos que cuando saquen la orden ministerial los hayan contemplado. De todas maneras, seguimos en contacto directo y en reuniones directos, en este caso con el Ministerio de Economía. Aquí, este es un esquema de cómo funciona, cómo han planteado que funcione la factura electrónica. Como veis, ya así de un solo vistazo, el tema es sencillo. Bien, yo emito una factura. Aquí tenemos, yo soy el proveedor, emito una factura. Mi software, mi ERP, mi programa de gestión, esta factura la ha de subir a una plataforma de facturación. Ujú. Plataformas de facturación puede haber muchas, ¿eh? Una, aquí tenemos otra, pueden haber tantas como se homologuen, ¿eh? Esas plataformas, una de las cosas que conseguimos es que han de estar sincronizadas. O sea, yo lo subo a una, esta lo de comunicar a las demás, etcétera. Luego, el cliente, ¿cómo le llega la factura? Pues desde una de estas plataformas se descargará la factura, le vendrá aquí. Bien. Una de las cosas que sí que hemos estado insistiendo muchísimo y que al final se consiguió es que va a haber una solución pública de factura electrónica, porque estas plataformas privadas van a cobrarnos por cada factura que subamos, evidentemente, es un negocio. No solo por cada factura, sino seguramente por la implementación en la plataforma. Entonces, lo que se les dijo desde un principio es que tenía que haber una solución pública. O sea, no puede ser que me saquen una ley y que a partir de ese momento yo tenga que pagar a uno por emitir las facturas. No por emitirlas, sino simplemente por subirlas. Y luego ahí hay otro problema que vemos nosotros muy grande, que es de confidencialidad. Porque yo no se lo estoy dando a Hacienda, se lo estoy dando a una plataforma privada. Y ahí sí que le estoy diciendo todo. Le estoy diciendo a quién emito la factura, qué descuentos le hago, qué artículos le vendo, en qué cantidades, a qué precios, con qué descuentos. Todo. Ahí le estoy dando toda la información. Se supone que eso ha de ser muy confidencial, pero ¿quién me asegura a mí que todas las plataformas estas van a ser confidenciales y si luego hay una fuga de datos y venden mis datos a terceros? ¿De quién va a ser la culpa? ¿Quién me va a resarcir a mí? Pues está claro que si es la administración, pues bueno, date por fastidiado, pero bueno, si encima es una plataforma privada a la que le estoy pagando, Es peor todavía. es peor. Bien, y luego además el cliente, no yo que emito la factura, ha de comunicar a la plataforma que la factura está pagada. ¿Mm?
Esto además ha de ir a la otra plataforma y de la otra plataforma ha de ir al proveedor. Y además ha de ir a la plataforma pública. ¿Eh? Como veis, muy complicado. Pero bueno, de momento es lo que hay y además es que nos han dicho que esto tiene que ser sí o sí así. Nosotros hemos estado insistiendo muchísimo que este sistema ya está montado, porque este sistema es lo que se llama FACE, ya está montado para todos los que emitan facturas a la administración, pues amplíalo y utilicemos un solo sistema que además sea público y gratuito. O sea, todos subimos las facturas a esta plataforma y de aquí se descargan todas las facturas. Y nos olvidamos de todo esto. Pero ya nos han dicho que sí o sí, que esto va a ser así y no puedo decir lo que pienso de No. las razones de por qué es así, pero vamos, son intereses privados. ¿Eh? Entonces, lo lógico sería que fuese así. Nosotros también les hemos dicho por activa o pasiva que no inventen, que hagan ya lo que tienen o que copien, por ejemplo, el ejemplo italiano. En Italia esto ya hace 2 o 3 años y funciona exactamente así. Hay una plataforma pública donde se suben las facturas. Y no solo se suben las facturas, hace también lo que nosotros le estamos diciendo desde el principio, que Hacienda va ahí, que están las facturas y que es una plataforma pública y se coge el reporte fiscal. O sea, o si quieren, le añadimos a la factura el reporte fiscal, pero no tenemos por qué ir a subirlo 2 veces, porque nos vamos a encontrar que si estoy en el País Vasco lo tengo que subir al Ticketbuy, si estoy fuera lo voy a tener que subir al Verifactu, si además esto lo voy a tener que subir por otro lado a una plataforma privada o lo voy a tener que en la pública. Vamos, y luego aparte que todo esto funcione bien. Eso es la segunda parte. Bien, vale. Entonces, un poco en resumen. Vamos a tener que tener sistemas certificados de facturación y 9 meses a partir de que publiquen la orden ministerial. Esto entra en vigor el 1 de julio del 2025. Y la factura electrónica está pendiente de un Real Decreto. ¿Eh? Y Europa nos dice que la factura electrónica será obligatoria durante el 2028. Así, en resumen, son los hitos que tenemos. Bien. Entonces, un poco como resumen, es ya lo que os estaba diciendo, la complejidad y diversas normativas que vamos a tener que cumplir, que lo encontramos absurdo, que muy bien, la digitalización nos parece perfecta, pero hagámoslo sencillo y accesible y que obtengamos ventajas. ¿Eh? Pues, por ejemplo, en ventajas de estar en el suministro inmediato de información, como podría ser el Verifacto o la factura electrónica, es que no nos haga falta presentar las declaraciones a Hacienda, porque ya Hacienda tiene todas nuestras facturas de clientes y proveedores, pues que al final del mes o del trimestre te diga liquidación, te sale tanto a pagar o a devolver, y ya está. Pero en vez de eso vamos a tener que reportar por un lado Hacienda, reportar por otro lado las facturas electrónicas de la plataforma pública-privada, reportar el pago de las facturas. Entonces, en eso ya os digo, hemos hecho comunicados públicos desde Conetic y estamos en contacto, diálogo con la administración. Y que todo esto deberían de convertir al ejemplo italiano. O sea, lo subo a un sitio, de ahí coge Hacienda los datos y los clientes la cogen de ahí y yo cojo las de mis proveedores. Sencillo y funcional. Y aquí se me ha pasado algo. Uy. Bueno, se me ha pasado a explicar la reflexión de si nos va a interesar Verifactu o SI. Si tenemos un volumen de facturación, si tenemos facturamos más de 6 millones, estamos obligados a ir al SI. Pero si facturamos menos, pero tenemos un determinado volumen, vamos a tener dos opciones. Una es acogernos al SI y no tendremos que cumplir con el Verifactu, o no acogernos y cumplir el Verifactu. El SI tiene algunas ventajas, pues primero que tienes 4 días para subir las facturas, no las facturas, el reporte fiscal de las facturas, con lo cual no ha de ser inmediato en el momento.
tienes un plazo y luego que ya está en funcionamiento, que es conocido, te exime de presentar algunas declaraciones a Hacienda porque ya tienen los datos, te exime, o sea, puedes comprobar las facturas que han emitido, tiene una serie de ventajas. Entonces, para las empresas que ya tengan un volumen de facturación, de aquí a que entre en vigor hay que pensarse si nos acogemos al SI o entramos en el Verifacto. Bien, pues muchas gracias a todas y a todos por asistir. Aquí tenéis nuestros datos y creo que abrimos un turno de preguntas. Sí, podéis, a través del chat, podéis escribir vuestras preguntas, ¿vale? Y nada, así que, bueno, veo que aquí, creo que está. Todavía no se ha publicado la orden que desarrolla el reglamento de Verifacto ni el de la factura electrónica. ¿Se mantiene la entrada en vigor del 1 de julio o se estima de cuándo van a publicar esta información? A ver, a día de hoy se mantiene la fecha de entrada en vigor. Extraoficialmente se nos ha dicho que ha habido algún problema porque esto hay que publicarlo antes en Europa y que igual se retrasa, pero el tema es que en la orden ministerial pone esa fecha. Mira, hay que trabajar, esto ya lo digo con la otra parte, es decir, hay que trabajar para que el día 1 de julio esté todo dentro de lo que es la técnica, esté todo casi implantado y si luego vamos, lo prolongan, pues bueno, fenomenal, pero por lo menos para que no nos pille el toro, porque somos de trabajar así en general, entonces, y esto por lo que está explicando Chimo es complicaete, ¿vale? Luego nos indica María Ángeles que si ellos hacen 200 facturas, entonces ¿qué pasa con las que se emiten después de la 100? Pues no podrías utilizar el sistema ese, tendrías que ya pasarte vamos, si lo he entendido Sí, bien, sí, es así, es así. tendrías que hacerlo con Tienes otro que sistema. adquirir o actualizar el sistema que tengas ahora para facturar Mm, para que sea certificado, mm. un SFI, un sistema de facturación certificado. Luego, Mercedes nos indica si en la factura electrónica es el proveedor quien elige la plataforma donde subir las facturas o si puede obligarnos el cliente a enviar a su plataforma. A ver, en principio está pendiente de que nos digan, pero en principio es el cliente, o sea, el proveedor el que puede elegir la Mm, plataforma. El cliente elegirá de cuál se la descarga, porque en principio van a estar todas sincronizadas. Luego, lo visto, por ejemplo, lo que ocurre con EDI. EDI, no sé si conoceréis, es mm, un sistema que ya hay de intercambio de facturas, pedidos y ujú. demás entre las empresas de gran facturación, pues te obliga al cliente a pasar por donde él quiere. Pero entonces, no sé, pero bueno, en principio sí se podrá elegir. Porque claro, a fecha de ahora no, la base pública solo está el FACE y no sabemos si harán una paralela o nos obligarán a ir a las Efectivamente, privadas. estamos así. Yo quiero hacer una pregunta. No sé si. Yo entiendo que todos los desarrolladores de programas de facturación ya estáis trabajando en englobar todas estas cosas que piden tanto Hacienda como el Ministerio. Es decir, que lo que es la empresa internamente no va a notar, simplemente que a lo mejor tiene que duplicar el trabajo de mandarlo para un sitio, de mandarlo para el otro. Sí, sí, estamos trabajando en ello. Ya que tenemos experiencia porque, por ejemplo, ya emitimos factura. Pues yo te hablo desde RCA y Sí, DAI, pero entiendo que también ahí en los demás sistemas lo están Ujú, haciendo. Eh, Desde ya emitimos factura electrónica para los que van al ujú. gobierno, con lo cual eso, a falta de que especifiquen plataformas y demás, ya Lo se está tenéis ahí haciendo. medio. Y luego también estamos ya con el SI, con el Ujú, Suministro Inmediato de Información. ujú, Y ahora mismo en Hacienda ya están las herramientas de software ujú, para poder comunicar el Verifactu. Entonces ujú. ya se está trabajando y viendo lo Claro. que hay que hacer. Pues bueno, de todas formas, supongo que después del susto, del que no sabía de esto de la factura electrónica y todo lo que nos ha estado contando Chimo, pues bueno, podéis continuar haciendo las preguntas. Pero espera, Sí, creo que hay alguna más. Si estás sí, en el sí, te exime y pone el código QR o en cada factura o ticket. sí, sí. Si estás en el SI no tienes que comunicar Verifactu, con lo cual no tienes que poner el QR. Ujú.
que tienen una pyme y hacen unas 120 facturas al año, ¿qué tipo de facturación sería la adecuada? Pues yo les aconsejaría que se acogieran al Verifactu y que utilicen un programa de facturación Mm, certificado, porque por 120 facturas tienes que tener un sistema de facturación. claro. Verónica nos dice que cómo podemos garantizar que el software de facturación lo van a certificar y no en el último momento no lo hagan y tengan que cambiar de software con lo que ello supone, claro. Pues tienes que hablar con el proveedor Mm. y lo que él te diga y lo que te fíes de él. Porque Hacienda no va a hacer ningún tipo de... No, no, la certificación la ¿Es de directamente hacer el el fabricante o el fabricante. proveedor que te lo Te lo vende? implanta así. ¿Dónde se encuentran los sistemas de prueba para el Verifactu? Bueno, pues hay dentro de la página de Hacienda, hay una parte que se llama AEAD para desarrolladores, que si lo ponéis en Google os aparecerá y te Mm. encadena directamente y ahí hay un apartado del Verifacto. Si va a utilizar la agencia tributaria el dato de que si la factura está pagada o no. Y que si eso va a ayudar a cobrar las facturas de morosos. Seguro que no. Es que claro, ahí las facturas de morosos ahí... En teoría es para la lucha contra la morosidad, en teoría. Y para eso lo publican, Claro, que es para luchar contra la morosidad. Lo que vaya a hacer Hacienda, bueno, en este caso tampoco es Hacienda, porque en este caso es el Ministerio de Economía. sí. Lo que vayan a hacer ahí, pues ya no lo sé. Ujú. ¿En qué momento se debe bloquear y enviar la factura? Y si antes de enviarla quieres comprobarla y decides hacer una modificación. Bien, en el momento que tú emites la factura, la has de subir, en ese mismo momento. Otra cosa es que tu sistema de facturación pues te permite hacer lo que podríamos llamar una prefactura que Ujú, tú trabajas y cuando la quieras dices, ya está ok. En el momento que le digas ok, se convierte en factura y se sube. Pero en ujú. el momento que es factura en firme, tiene que subirse. Y es inmediato, ¿eh? Al segundo. O sea, Así que al segundo lo saben no es todos. que lo puedes emitir al final del día o dentro de una hora, no. Ha de ser al segundo. Porque lleva fechas y horas dentro del fichero. O sea, sellos de tiempo que se llama. Me estoy estresando yo sola. La certificación del software es obligatoria, aunque tus clientes opten todos por el sí. No, no, no. Si tú, Son por dos ejemplo, cosas diferentes. entiendo que Ernesto es desarrollador, entonces, si tú desarrollas y todos tus clientes son SI, entonces no tienes por qué certificar el software. Ujú, Solo lo tienes que certificar para los que se acojan al Verifactu o no Verifactu, pero si están en el SI ujú. están exentos. Vale. Con esta ley ya no será obligatorio enviarla a través del sí. Tendrá que elegir un... Claro, Mm. tienes que, si ya estás en el SI, sí, la tienes que enviarla al sí. A ver, vale. Creo que debe estar preguntando que con la ley crece de factura electrónica, si además estarás obligado a enviarla a través del SI. La respuesta es sí. No sí, no sí, SI, Ujú. sí. Porque una de las cosas que nos quejamos y que os he estado diciendo durante la charla es que haya que subirla a distintos sitios. Entonces, nos van a obligar, por un lado, a subirla a la agencia tributaria, al SI, y por otro lado, a la plataforma de factura electrónica. Lucía, si están acogidos al SI, no hace falta que el software esté certificado. No. Luego, entiendo que facturamos con nuestro software certificado y si estás acogido al Verifactu, al facturar, subirá automáticamente. Claro, de hecho, el fabricante del software, al certificarlo, asegura que eso cumple con todas las normas de Hacienda, o sea que lo sube en el momento, Y si tienen que hacer luego un abono, ¿qué cómo se hace? pues con las facturas rectificativas, no tienes más remedio. Igual que se acabó lo de he emitido la factura, cámbiame cualquier cosa que no estaba bien aunque no afecta al importe. No, o sea, en el momento que la emites está en Hacienda y ya cualquier corrección hay que hacerlo mediante Aunque factura sea en el texto rectificativa. de, oye, añade... Sí, Vale. ¿Tienes que usar el certificado digital en la nube? sí.
A ver, los abonos de facturas también se reportan en Sí, el... sí, Sí. claro, cualquier factura o ticket que Mm, emitas, sea factura o sea rectificativa. mm. ¿Y cómo se elige entre Verifactu y el sí? ¿Cómo te acoges a uno? Vale, si no estás en el SI, estás en Verifactu. ¿Eh? ¿Y cómo te acoges al SI? Pues en la página de la agencia tributaria tienes los formularios para acogerte al SI. Ujú. Bueno, ese ahí era más de 6 millones Pero puedes hacerlo Ah, pero aunque no. factures Vale, menos. vale. Por eso comentaba la posibilidad de valorar que aunque factures menos, tengas la opción Claro. de uno u otro. Mm. Pues bueno, supongo que cuando ya se vaya acercando más la fecha y ya tengáis que subir las facturas y hacer la decisión de Verifactu o SI, me imagino que saldrán más dudas, más Sí, dudas reales ya de aplicación, pero bueno, intentaremos también hacer alguna jornada así un poco para echaros un cable, porque bueno, todo esto es nuevo y va a ir, todavía hay modificaciones que claro. no sabemos qué va a pronunciarse el ministerio con el reglamento, con la orden ministerial, perdón. Entonces, pues bueno, seguiremos Lo que informando. sí que es importante es que tengáis en cuenta todo ya de determinadas cosas. O sea, preguntar a vuestro fabricante de software. Primero saber si vais a estar en el SI o no. Si no vais a estar en el SI, preguntar a vuestro suministrador del programa si va a estar certificado o no. Y si no tenéis programa, ir mirando ya uno para que cuando entre en vigor adquirirlo Claro. y que esté certificado. Sí, porque todavía hay gente que, pues, o empresas que por los motivos que sean, pues bueno, la facturación, la factura electrónica antigua, ¿vale? Pues no era así. Entonces, pues tenemos que ir adaptándonos y digitalizándonos y nos va a costar a todos. Va a ser un poco Sí, pero duro estos meses. esto es de sí o sí. O sea, es Si que no, no hay no hay más margen. obligación. Bueno, espera, que creo que hay dos preguntitas más. Clientes que, como ellos no tienen conexión a Internet, pues bueno, antes he comentado que estaba lo del bono único, de que os ayudan para todo esto de tema de conexión a Internet y os vais a tener que adaptar, ¿vale? Es Exacto. decir, no hay más remedio. ¿Y cada cuánto tienen que subir la facturación? En Pues el en el segundo. segundo que hagas En la el segundo. En el factura mismo segundo. hay que O subirla. sea, tienes de margen un segundo. Bueno, dos también. O dos. No, que de hecho, una de las cosas que se les dijo es, dice, si hay un problema, que hay un corte de conexión o Claro, no va a la algún página tema técnico. de tema técnico y eso lo han contemplado, entonces te va a permitir subirlas a posteriori, justificando por qué no se subieron en el momento. Bueno, Bueno, como veis, el tema es, pues, da para muchas más cuestiones, pero sobre todo cuando ya estéis con los programas y tengáis que subirlo. Entonces, bueno, volveremos a hacer seminarios de este tema. De todas formas, vamos a seguir haciendo esta información. Si estáis acogidos al SI, el servicio de factura se realiza al SI a través de la plataforma de facturación electrónica No. en XML. Va a ir por un lado al SI y por otro lado a la plataforma de facturación electrónica. Al SI con el mismo formato que hay ahora Ujú. y a la plataforma en XML o otros formatos que van a Ujú. admitir. Vale. Pues nada, tenéis nuestros datos de contacto, teléfono, correos y nosotros intentaremos contestaros siempre con la ayuda de Chimo. Así que nada, muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado y gracias Chimo por intentar aclararnos un poco este tema porque la verdad es que es muy importante y es complicado, ¿eh? Sí, Van a cambiar muchas cosas y luego también dentro de nuestras cabezas hay que tenerlo bastante estructurado y siento, tú no eres el malo, porque ¿no? mucha gente en las presentaciones en presencial decía, esto no puede ser, digo, "Ya, pero es que es lo que hay, o sea, que siento ser portador de las noticias, pero soy portador, ¿no? Intentamos, bueno, hacerlo lo más sencillo posible, pero no es nuestra culpa. Así que muchas Muy gracias, bien, como siempre, a Chimo. vosotros. De todas María formas, José, disculpa un sí, Pablo. momento. Ha preguntado a alguien si se va a enviar la presentación. Si se, Iba a decirlo, nosotros dentro de la web de la oficina Celera Pyme dejamos todas las jornadas grabadas, ¿vale? Entonces, cuando ya la tengamos colgada, lo que haremos es os mandaremos el enlace al vídeo, pero si no lo necesitáis, sin ningún problema, os mandamos la presentación, ¿vale? Muy bien, gracias. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos y nada, estaremos en contacto con todas estas empresas. Nada, hasta luego.